iglesia, ¿no? Parte de ella, para el tiempo que como nación del Perú estamos enfrentando, ¿no? Creo que es el momento en que la iglesia tiene que orar para que Dios tenga misericordia de nuestra nación. El problema del Perú no es de este tiempo, el problema del Perú es desde siempre, ¿no? Es una nación donde ha reinado la violencia, la desunión, la muerte, la hechicería, todo aquello que Satanás tú te puedas imaginar. Cuando realmente aquellos que estudian y leen la verdadera historia del Perú van a encontrarlo, ¿no? Porque a veces nos llenamos de orgullo de una cultura que fue satánica y aún que sacrificaba a seres humanos como la cultura inca, ¿no? Y las pre-incas. Por esa razón Dios los castigó y los destruyó. A veces hay que conocer nuestra realidad para que Dios redima esta nación, para que Dios salve esta nación, amado hermano. No podemos seguir enfrentándonos entre peruanos y los cristianos. Si somos auténticos cristianos, si somos verdaderos cristianos, debemos ser agentes de paz, no agentes de desunión, no agentes de conflictos. Esta es nuestra realidad y oremos por nuestra nación. Amén. ¿Cuántos aman al Perú, amado hermano? ¿Cuántos aman al Perú realmente? Deja tu posición política, deja todo y ponte de rodillas delante de Dios y clama, amado hermano, clama a Dios. Olvídate de los líderes políticos, que cada uno tiene su agenda escondida, hermano. No hay uno solo. Si es pecador, no tiene a Cristo en su corazón, es un pobre y triste hombre, pecador, depravado, bajo maldición, bajo pecado, y que llevará a nuestra nación a lo mismo de siempre. Ya no. Yo creo que la juventud, la adolescencia y los niños necesitan una gran oportunidad. Yo creo que si clamamos como nunca, es el mejor momento para tener un país unido y que estas generaciones que vienen de niños, adolescentes y jóvenes puedan tener una nación de un avivamiento con el poder del Evangelio. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Dios puede cambiar y tiene poder. El poder lo da Dios por medio del Evangelio. El Evangelio del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú eres Dios soberano. Tú reinas y gobiernas, Señor. Estás sentado en tu trono alto y sublime y nada de lo que hiciste se te escapa. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey absoluto, el soberano. Tienes la supremacía de todo, Señor amado, como cantábamos hace un momento, amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Señor. No solamente cantarlo, sino que vivirlo, Señor. Porque si te amamos con todo nuestro ser, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor amado. Y proclamaremos el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para todo aquel que cree, que practica y cree la justicia de Dios, que es perfecta, que convierte el alma, Señor amado. Te pedimos misericordia y háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Mateo capítulo 27, estaba en una batalla para ver si seguía predicando Mateo, pero el Señor insiste que siga predicando. Quería predicar sobre la encarnación de Jesús, ya que lamentablemente, como se leía hace un momento la lectura de la palabra en el Salmo 55, el enemigo de las almas y el poco entendimiento de la palabra de Dios ha hecho que las navidades sean cualquier cosa menos navidades para el mundo. Pero para el cristiano la Navidad tiene que ser Navidad, amado hermano. Acá decía, los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero hay guerra en su corazón. Suaviza su palabra más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Así está el mundo el día de hoy, que ha sacado a Jesús. Se habla ahora de Papá Noel, se habla de la Navidad, se habla de cualquier cosa menos del advenimiento de Jesús, amado hermano. Y si nosotros practicamos lo que el mundo está practicando, somos parte de esa agenda y estás consiguiendo, Satanás, suavemente centrándote de que tú, la razón de la Navidad eres tú. La Navidad es Cristo, amado hermano, es la encarnación del Dios hecho hombre, uno de los hechos más gloriosos y grandiosos que ha habido en la humanidad. Que el Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Eso tenemos que celebrar y proclamar el Evangelio de Cristo. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas,
El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Tomen asiento, amado hermano. Una de las tasas más altas de muerte de los seres humanos es el suicidio. Y en este tiempo aún sigue aumentando, ¿no?, el suicidio. Porque el enemigo de las almas, que es Satanás, se ha encargado y sigue encargándose de hacer creer a los hombres que serán como Dios, ¿no? Y serás como Dios. Es decir, cuando digo esto, es que en esta etapa de la humanidad nuevamente se está girando en torno a la centralidad del hombre, ¿no?, que el hombre es el centro de todo. Y eso es lo que de una u otra manera se te vende, se te hace creer por todos los medios, de todas las formas, creer que tú eres el centro de todas las cosas, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, vender algo, yo voy a tratar de usar las redes sociales y todas las cosas habidas por haber para llegar a ti y hacerte creer que si tú tienes estas cosas, eres importante, eres trascendente, ¿no? En todo momento lo vemos, ¿no? En estos días lo hemos podido ver a nivel nacional, que la persona que tenía la posición más alta, él creía que él era la persona y que todo giraba en torno a él. Y que al decir las palabras que él decía, eso se iba a hacer. Y así hay un sinnúmero de cosas en todo lugar que está sucediendo. Aún hasta en la misma iglesia, ¿no? Hay iglesias donde la programación gira en torno a lo que la iglesia cree, o a lo que el pastor y el grupo que dirigen la iglesia hacen que la iglesia gire en torno a lo que necesita ellos, según ellos, la iglesia. Y en realidad lo que están haciendo es complaciendo a la iglesia. Entonces, ese es un tema y que se va exaltando y que al día de hoy se está trabajando mucho con los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Por eso que la tasa de suicidio de los adolescentes es más grande todavía. Por eso que hay que nosotros, si somos cristianos, no podemos permitirle a nuestros hijos que ellos hagan lo que quieran. No tenemos que enseñarles la palabra de Dios. A veces veo algunos y varias familias que no tienen ese carácter con sus hijos, ¿no? No tienen ese carácter y lo que están haciendo es entregarle una bomba de tiempo a sus hijos en sus manos, para que cuando usted ya no le pueda complacer a todas las cosas que ellos quieren, ellos van a optar por hacer cosas que van a tratar de llamar la atención. O si los padres han tenido problemas, ellos van a girar también en torno de llamar la atención, y una de las opciones que a veces toman es el suicidio, ¿no? Cuando, por ejemplo, dos personas han vivido toda la vida muy cerca, ancianos, ¿no? Uno de ellos muere y han sido tan unidos, el hombre o la mujer que queda viva se deprime, ¿no? Y se va deprimiendo y deprimiendo, no quiere comer, no tiene ganas de vivir. ¿Qué está haciendo? En la práctica se está suicidando, ¿no? ¿Por qué? Porque si todos tenemos que comer, todos tenemos que alimentarnos, tiene la capacidad para alimentarse, tiene todo, pero no quiere comer, no quiere alimentarse, no quiere recibir afecto, no quiere dar afecto.
y su vida gira en torno a eso. Es vidas centradas en sí mismo, vidas egocéntricas. Serás como Dios, ¿no? Entonces, como ya no está, ya no hay quien me atienda, ya no hay quien me cuide, no me dan lo que yo quiero, no, mi papá no me quiere, mi mamá no me ama, se divorciaron, no, yo voy a hacer tal cosa para llamar la atención, para que mi papá y mamá se unan. Y si al final no me hacen caso, bueno, me voy a suicidar para castigar a mi papá que dejó a mi mamá y nos dejó a nosotros. Esa es la forma, ¿no? A veces del suicidio que hay. Y aquí encontramos a un hombre que tuvo todo lo habido y por haber para que realmente no tomara esa acción de suicidarse, que fue Judas, ¿no? El tema es Judas, el discípulo traidor. Algunos me dirán, pero no fue discípulo. Sí, fue discípulo. Él le siguió a Jesús, hermano. Y eso es bien importante que lo entendamos. Como la semana pasada hablamos de la negación de Jesús, que a veces nos identificamos, perdón, la negación de Pedro, que nos identificamos mucho nosotros en nuestras vidas. Yo creo que muchos a veces ni siquiera queremos hablar de Judas, pero si nosotros no hemos sido por Dios, no hemos dejado que Dios nos convierta y transforme nuestro ser, podemos terminar siendo traidores como Judas. A ver si alguien, hermano, le pide, por favor, que tengan respeto a las personas. Yo hasta aquí, de verdad, he sido bien respetuoso con ellos, no les he dejado. Todo tiene un respeto. Va a tener que hablar con su pastor de ellos, ¿no? Porque todo tiene un respeto, hermano, de verdad. Y no estamos para competir, ¿no? Acá por eso yo no intervengo, no le digo nada, pero todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite. También hay que nosotros tenemos que preservar, y aquí la iglesia no se puede estar en una competencia, una iglesia con otra iglesia, no. No podemos, hermano, ya, por favor. Entonces Judas, el que le había entregado, ¿no? El que le había entregado, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene la palabra Judas? Eso es importante que nosotros podamos ir conociendo acerca de este personaje. Es uno de los últimos y siempre va a estar en la lista casi al último. Y siempre cuando se lee acerca de él, los autores de los cuatro evangelios, siempre van a decir casi siempre algo negativo de él. Es ahí vemos, por ejemplo, la autoría de Dios por medio de seres humanos, que cuando escriben los cuatro evangelios no se pueden negar a su repulsa que tienen contra alguien que fue su compañero, que vivió con ellos, que tuvieron intimidad con él y que al final los traicionó, ¿no? Entonces Judas dice, el que le había entregado. Cuando tú comienzas a leer el libro de Mateo, vas a encontrar todas las cosas que Jesús ha hecho, ¿no? Definitivamente Judas muy probablemente tuvo en el Sermón del Monte y tuvo la gran oportunidad de escuchar tremenda disertación de parte de Dios, ¿no? Y cuando Jesús, lo primero que él hizo para que Judas lo siguiera fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy probablemente también escuchó el mensaje de Juan el Bautista diciendo lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también muy probablemente él escuchó de Juan el Bautista diciéndole, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, si usted dice que se han arrepentido, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa que Judas practicaba y hacía todas estas cosas que Jesús le decía que él hiciera. ¿Entiende? Pero no lo hacía él en una conversión, en un arrepentimiento verdadero y genuino. Porque la palabra arrepentimiento significa metanoia, meta significa meta, después, y noias, después de entender. Noias viene la palabra mente, tiene que ver mucho después de entender, después de reflexionar, después de recapacitar, como dice el Salmo 1, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche. Es decir, tú te arrepientes después de entender el mensaje
o lo que se está diciendo de la condición en la cual estás. Esta obra del arrepentimiento la produce Dios por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Usa la palabra de Dios. La palabra se vuelve poder de Dios cuando el Espíritu Santo la toma y comienza a meterse en nuestra mente y en nuestra conciencia. Si la palabra que se te está hablando te está llevando y nos hace entender que estamos viviendo en desorden delante de Dios, que estamos haciendo lo malo, que estamos pecando contra Dios, que estamos en rebelión contra Dios, esa persona comienza a procesar esa palabra y la mente comienza a entender lo que realmente se quiere decir. Miren, ¿por qué he puesto Judas, el discípulo traidor? Porque cuando Judas lo entrega a Jesús, la palabra que él pronuncia acerca de Jesús le dice maestro. No le dice Señor, le dice maestro. ¿Qué significa eso? Que él sabía que todo lo que Jesús le había enseñado era verdad. Es decir, Dios no podía permitir que de la boca de un traidor saliera otra palabra. No podía salir de la boca de Judas cuando le entrega diciéndole Señor, cuando Judas nunca reconoció a Jesús como Señor. Nunca. Que Judas terminó odiando al Señor, ¿me entiende? Judas negó todo lo que Jesús le enseñó, pero sí sabía que él era el maestro. Por lo tanto, su negación de él es una alta traición. Uno de los grandes problemas, por eso estamos estudiando las epístolas pastorales, que Dios permita que los adultos y jóvenes, porque a los jóvenes no los veo participando en las clases de los domingos a las 8 de la mañana, tienen que participar. El problema ahí son los maestros que había en la iglesia de Éfeso, que eran falsos maestros, que sabían la doctrina, que sabían todo, pero que no vivían conforme a Dios. Eran traidores, ¿me entiende? Cuando tú eres maestro, cuando tú eres maestra y sabes lo que estás enseñando y tú no lo vives y vives contrario a eso, tú estás haciendo una obra que tarde o temprano te va a caer a ti. Dios no se puede, nadie se puede burlar de Dios. ¿Me entiende? En esta iglesia tratamos y enseñamos la palabra de Dios. Tú cada vez que escuchas la palabra de Dios, la escuchas atentamente y esa palabra te habla a tu corazón y te desnuda y te demuestra que estás mal delante de Dios, que estás en pecado delante de Dios y tú no reaccionas a esa palabra, somos candidatos a ser como Judas, traidores. ¿Me entiende? Por eso le dice, maestro, le dice. No le dice, y él le dice, ¿a qué viene? Le dice en Mateo, ¿no? ¿A qué vienes? En Mateo le dice, amigo, ¿a qué vienes? Mire, Jesús le había dicho, traidor, sinvergüenza. Voy a orar el Salmo 55. Voy a orar un salmo imprecatorio contra ti para que te desaparezcas. No, le dice, amigo, yo he tenido intimidad contigo. Yo te he dado a conocer todas las cosas. Y les dije a ustedes, te dije a ti, que las parábolas yo les enseñaba a ustedes. Yo te he mostrado los misterios del reino de Dios a ti. Y tú me has traicionado. No le dice amigo. Juan 15. Aleluya. 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ojo, si hacéis lo que yo os mando. Judas siempre hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Escucha, iglesia. Judas siempre hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Lo hacía de la boca para afuera, pero en su corazón no reinaba Cristo como su Señor. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. Las cosas que mi Padre, en mi naturaleza humana, yo se les ha dado a conocer, se les he revelado a ustedes, porque ustedes tienen comunión conmigo, porque ustedes tienen intimidad conmigo. ¿Se acuerdan que varias veces hemos hablado del reino de Dios? Y hablamos en el reino de Dios, que en el reino de Dios hay salvos y no salvos, creyentes y no creyentes. Cuando hablo del reino de Dios no estoy hablando ya de la consumación del reino de Dios, pero ahí lo dice claro, hermano, en las parábolas. En las parábolas lo dice bien claro, que aquí están, en este lugar, solo tú, cada uno conoce su condición verdadera delante de Dios, si son salvos o no son salvos. Si hacen las cosas porque amen a Dios o porque algún beneficio tienen que le da Dios, que le da el Padre, que le da el Hijo, que le da el Espíritu Santo, como se lo daba Judas. Judas era el tesorero. Judas tenía el manejo de todo el dinero y de ahí él robaba. Como digo, ¿no? Si le sacaban cuenta, él cuadraba, hermano. A él nunca seguro, si le sacaban cuenta, siempre cuadraba. Yo no sé cómo hacía, pero él cuadraba. A Jesús no le engañaba, pero él siempre cuadraba. A todos lo tenía seducido, a todos. Todos eran el mejor contador, el mejor tesorero. Tú puedes ser el mejor líder en la iglesia. Tú puedes ser el mejor pastor en la iglesia. Pero si tu corazón no está convertido, para Dios no cuenta. Todo el mundo te puede aprobar. Si hay una elección, de repente te ponemos y hay el 100%, el 99% vota por ti, porque tú no puedes votar por ti mismo, pues, ¿no? Para los hombres, para la iglesia puede estar aprobada, pero para Dios no. ¿Entiendes, hermano? Mire, qué fuerte es esto, ¿no? Porque Jesús le está diciendo, amigo, tú has hecho todo lo que hacen todo lo que le he mandado y yo les he revelado los misterios de mi Padre. Entonces Jesús no puede él dudar de las cosas que él hace. Él sabía cómo era, ¿no? En su naturaleza divina él sabía que era un traidor, que era un sinvergüenza, que lo iba a vender por el precio de un esclavo, ¿no? Por 30 monedas de plata, que eso valía un esclavo. Cuando tú querías comprar un esclavo, buscabas 30 monedas de plata y ibas al mercado de esclavos y comprabas un esclavo por 30 monedas de plata. Por eso fue la compra de Jesús, ¿no? Él era un hombre supuestamente, nunca hubo déficit, siempre ellos tenían. Y cuando hubo algún déficit, el Señor le dijo, Pedro, anda a pescar, mira, ve, y vas a tener un pez estatero y ahí vas a encontrar las monedas para pagar el impuesto que tenemos que pagar y págalo, y paga el tuyo y lo mío, ¿no? Pero después, hermano, si uno mira realmente, ¿cómo vivieron ellos tantos años? 2 años y medio sosteniéndose porque tenían que comer todos los días, tenían que hacer gastos, ¿no? ¿Y quién manejaba la economía? Este hombre que se llamaba Judas. No era cualquier persona, era brillante. Del punto de vista humano era brillante, hermano. Se ganaba el premio Nobel de Economía. ¿Me entiende? Era brillante, pero era un traidor. No es, por eso que el Señor ya habla, ¿no? De la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, los hechos reales tuyos, cuando estamos delante del Señor. Por eso que necesitamos realmente humillarnos delante de Dios y que Dios nos lleve a una conversión verdadera y auténtica, que Él produzca un verdadero y auténtico arrepentimiento en nuestro ser. Como dije, primero en la mente comienza a trabajar la palabra y la conciencia comienza a recibir la información de que estamos mal, de que estamos en pecado o estamos haciendo las cosas bien. Y ahí la conciencia recibe esa obra poderosa de la palabra junto con nuestra mente.
Después de ello, trabajan nuestras emociones. Pues nosotros somos, ¿no?, mente, emociones y voluntad. Nuestras emociones comienzan a trabajar también como resultado de lo que comenzamos a meditar, a reflexionar acerca de Dios, acerca de nuestra condición de pecado, y no podemos, si realmente comenzamos a percibir con realidad lo que significa pecar contra Dios, ofender a Dios, nos entristecemos, comenzamos a tener crisis emocionales. Algunos se pueden poner ansiosos o se pueden poner depresivos o pueden estar muy tristes o distintas formas de manifestaciones por causa del pecado. Pero si tú estás en armonía con Dios, estás en comunión con Dios, ¿no?, entiendes lo que Dios quiere que tú hagas, y si tienes que servir, lo haces. Y no lo haces como un robot, solamente mentalmente. Tus emociones comienzan cuando estás sirviendo o cuando quieres servir, comienzan ahí tus emociones a querer servir, a querer hacer las cosas. O si quieres, el Señor quiere que tú lo adores verdaderamente. Ayer hablaba con Rumi, con el ministerio allá en el campamento, y le decía, esa canción de Adrián Romero no está bien teológicamente, le digo. Yo no quiero, tú no tienes que estar cerca a Jesús. Judas estuvo cerca a Jesús todo el tiempo, hermano. Ni un día dejó de estar cerca de Jesús. Solamente lo dejó cuando lo fue a traicionar, ¿me entiende? Cuando fue a negociar y después cuando vino a entregarle. Pero él todo el tiempo estuvo cerca de Jesús. Nunca estuvo en Jesús. Nunca tuvo un encuentro con Jesús. Por eso tú puedes estar cerca con Jesús y nunca ser cristiano. Puedes tener todos los beneficios habidos y por haber de Dios y creer que como los fariseos, porque yo creo que era un fariseo de primera categoría, porque el problema del fariseo era que tenía que demostrarle al mundo que Dios le había bendecido, teniendo propiedades, teniendo cosas, teniendo buena economía, que era próspero. Los autores de la teología de la prosperidad son los fariseos, ¿me entiendes? Ese era el síntoma. Por eso no estamos visto, no, mira, los saduceos lo superaban, pues no. Los saduceos eran millonarios, como Anás, Caifás, ya le hemos demostrado todo el dinero que tenía esa gente. Cuando tú pierdes la visión de lo que es la fe, te vas detrás del dinero, porque serás como Dios, pues, ¿no es cierto? Quieres poder. El dinero te da poder, ¿no? El dinero te da poder, según tú. Pero el que da verdadero poder, el verdadero que santifica, el verdadero que transforma es el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, el poder de amar, es la decisión de decir, yo voy a amar a esta persona sí o sí. Así sea antipática, así me odie, así no me quiera ver, yo lo voy a amar, porque el amar es una decisión. Y la tomo en la mente, la tomo en mis emociones y después decido con mi voluntad amarla. ¿Me entiendes? Cuando el arrepentimiento trabaja la mente, la conciencia junto con la mente, trabajan las emociones. Y por último, la voluntad. ¿Qué dice Pablo? Que tenemos que confesar con nuestra boca nuestros pecados. Hemos pecado, yo he pecado. Dios sabe que tú has pecado, Dios sabe todos tus pecados, Dios sabe todos mis pecados. Dios sabe cuando tú dices con tu boca que lo amas y que es la razón de tu vida, y cuando tienes que tomar una decisión, prefieres esa decisión. Dios sabe que tú dices que lo amas con todo tu corazón y que está en primer lugar de tu vida, y para ti primero es tu esposa y después o tu esposo y tus hijos y después es Dios. Dios te lo demuestra. Por eso que es esto de amar a Dios, por eso que Él tiene que convencernos. Por eso dice metanoia. Después de entender. Después de entender. Por eso que, mire, Jesús era el Dios hecho hombre. Lo más glorioso y trascendente que hubo en la tierra fue la manifestación del Dios hecho hombre, el verbo, la palabra de Dios hizo carne, se hizo visible, lo podían tocar, lo podían oír, lo podían ver. ¿Saben cuántas personas estuvieron con Jesús esperando el descenso del Espíritu Santo? 120 personas. ¿A cuántas personas Jesús tocó? Mire, un día 3.000 milagros, panes y peces. 5.000 el otro día. ¿Cuántas personas se convirtieron en el día de Pentecostés?
Miles, sigue sumando, hermano. Yo creo que en toda la Palestina y en Galilea fueron bien pocas las personas que no fueron impactadas por el mensaje de Jesús. Pero ¿cuántos realmente se arrepintieron? ¿Cuántos escucharon primero el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuántos escucharon el mensaje del mismo de la boca de Jesús arrepentido? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánto le costó a los apóstoles seguir predicando? Porque Pedro también, arrepentidos, dice, ¿no? Y bautícese cada uno en el nombre del Señor, le dice, cuando está terminando el mensaje en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro le dice, un ejemplo de Jesús de lo que es arrepentimiento y lo que no es arrepentimiento. Capítulo 21 de Mateo. ...28... Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Mira cómo le dice, hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo le dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos realmente era una persona arrepentida? El mayor era bien obediente, olvídate. Bien obediente era, pero bien obediente. Pero en la verdad no obedecía al Señor en su corazón. Porque cuando es confrontado por el mismo Señor, dice, sí, Señor, yo voy, no se preocupe, pastor, yo voy a hacerlo. ¿No? Tranquilo, pastor. Tranquilo, hermano, no lo haga, yo lo voy a hacer. Y después pasan los días y no ha hecho nada. ¿No? Pero a veces más obediencia tienen aquellos que son pecadores, aquellos que están en una condición tal que a veces ni siquiera nos acercamos a pedirle que hagan algo. Y esas personas, cuando el Señor las llama, pueden decir, no, Señor, no puedo, tú sabes cómo soy, pero tú me conoces, ¿cómo me estás pidiendo tú que yo haga? Si tú sabes cómo soy yo. Yo soy publicano, yo soy prostituta. En el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Publicano, prostitutas, gente de mal vivir, era la gente que se juntaba con Jesús, ¿no? Y él muestra parábolas, ¿no? Y él prepara un banquete tremendo para su pueblo, para su iglesia, ¿Y qué hace? Invita y ninguno quiere ir. No, hoy día es domingo, tengo que descansar, no. Hoy día no tengo que evangelizar, no, hermano, ¿qué es eso de evangelizar? Mi familia es primero, mira, la palabra dice que la familia es primero, pastor, ¿cómo usted me pide? No, hermano, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene usted? Usted dice una cosa y después se contradice. Oye, tienes que discipular. No, ¿cómo voy a discipular si mi familia no está más perdida que yo? A veces estamos así, hermano. Este mundo necesita a Cristo, hermano. La palabra que tú recibes, hay que pedirle al Señor metanoia. Señor, haz que esta palabra que recibo sea metanoia en mí. Que después de entender, el arrepentimiento es para conversión y el arrepentimiento es permanentemente, hermano. El cristiano que no practica el arrepentimiento en su vida no se ha convertido, hermano. No solamente es arrepentimiento para conversión, el arrepentimiento es todos los días. Cuando tú aprendes algo nuevo y entiendes que no has estado haciendo las cosas bien, o muchas veces, sabiendo que tenemos que hacer, no lo hacemos, ya pecamos contra Dios y tenemos que volvernos a arrepentir. O aprendemos algo nuevo, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reflexionar en ello. El tema, nosotros, a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, ¿por qué
Las multitudes están en iglesias donde se le dice qué deben de hacer, ¿no? Y se le predica en el altar, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, haz esto, haz esto, haz esto. Y si no haces eso es pecado. Si no haces esto, ya le sentencia, ¿no? Eso es lo fácil, ¿no? Y en nuestro país es fácil eso, porque somos un país milenariamente que el cacique, el autoritarismo tiene poder. Nosotros somos un país preparado para gobernar por autoritarios, por gente que hacen abuso del poder, ¿no? Un tipo de sistema piramidal, que el líder dice y los demás hacen. Pero el sistema de Jesús no es así. El sistema de Jesús es vertical la relación con Dios y es horizontal, ¿me entiendes? Todos somos iguales, solamente que Dios, por cuestión de orden y autoridad, pone autoridades en la iglesia. Pero la idea es que tú tengas una mente que entienda y comprenda. Por eso que Pablo, cuando tú ves tremenda oración en el capítulo 1 de Efesios, Pablo ora para que Dios les abra los ojos del entendimiento. Una iglesia que Pablo trabajó de noche y de día 3 años. 3 años, hermano, enseñándole la palabra. Enseñándole la palabra todos los días. Y Pablo le dice, cuando se despide de esa iglesia, le dice, llorando, le dice a usted, a todos yo le he enseñado la palabra, a ninguno he rehuido de enseñarle la palabra, llorando se lo dice. Y al poco tiempo, a los 3 años, 4 años, le escribe una carta a esa iglesia que no entendía la palabra. Jesús, como hoy vuelvo a repetir, 120 estuvieron en el día de Pentecostés y lo máximo que Jesús apareció fue más de 500 personas después resucitado. ¿Qué nos está hablando este amado hermano? Que queremos ser esas iglesias que se le diga todo lo que tienen que hacer, que el día que te vayas de esta tierra o Cristo venga te quedas, o cuando menos aparezcas, el día que te mueres, no aparezcas en el cielo, sino aparezcas en otro lado. Porque tú todos hacías lo que te decían, mas tú no tomaste nunca decisiones por ti mismo. Nunca tuviste una metanoia, nunca tuviste un arrepentimiento, nunca te pusiste a meditar en la palabra, a pensar en lo que se estaba diciendo. ¿Qué cosa es metanoia? Después ¿de qué? De entender. ¿Entender qué? La palabra de Dios, usando la mente. ¿Me entiende? Para el judío, el corazón es la mente. ¿Me entiende? Para el judío ahí se atesora la palabra. Y el Espíritu Santo está en ti. Para que cuando tú tienes que hacer algo, el Espíritu Santo busca la palabra que está en ti. El Espíritu sabe toda la palabra, pero Él busca en nuestras vidas la palabra que tú has entendido, la palabra que tú has atesorado, la palabra que se ha encarnado en tu corazón y está en tu mente. Busca esa palabra para que tú respondas a las cosas que tienes que responder conforme a la palabra de Dios. No es que a ver qué dice mi pastor, qué dice en la iglesia, a ver cómo voy a hacer. No, hermano. Esa iglesia es una iglesia de niños, una iglesia de recién convertidos. La iglesia tiene el poder de parte de Dios, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Por qué crees que este hombre, después de traicionar a Jesús, tú crees que esa palabra que le dice, amigo, ¿a qué vienes? Se habrá ido. Algunos piensan que él se quedó por ahí en la casa de Anás, Caifás, porque él estaba mirando las cosas desde lejos. Porque de un momento aparece y ¡tá! Dice, toma las monedas. Se da cuenta, hermano, que ha hecho algo que nunca debía haber hecho. Dice la palabra que él tiene un remordimiento, más no un arrepentimiento. Estaba muy triste, estaba muy angustiado, estaba muy desesperado. ¿Pero para qué? Para no arrepentirse. Hermano, si él se arrepentía, iba a Jesús, Jesús lo perdonaba. Lo perdonaba. Pero dice, amigo, ¿a qué vienes? Yo no te he fallado, tú sigues siendo mi amigo. Aunque tú me falles, tú eres mi amigo.
Hermano, Dios nos ama. Él sigue, nuestro Señor nos considera a nosotros amigos. ¿A qué viene? Les dice. ¿Qué te pasó? Juan no narra nada de eso. Cuando tú miras nada de ese evento, Juan narra de que Jesús habla y dice, aquí está buscando, y dice, yo soy. Y todo el mundo se cae en el piso. ¿Han visto esa parte? Todo el mundo se cayó al piso, hermano. Se levantó. Pregunta, ¿quién busca? Yo soy. Aquí estoy. No narra nada de la traición, nada del evento entre Jesús y Judas que lo entrega. La traición de Judas consumada, no la narra. No quiere manchar algo tan precioso cuando tú miras ahí en Juan 21. Y Juan es el que nos explica, amigo. ¿Qué define Jesús como amigo? Juan es el que nos explica, después de años, después de 70 años, Juan nos explica qué decir, que la posición de Judas cuando María, la hermana de Lázaro, lo unge a Jesús con un perfume de nardo puro, que es espectacular. Ese perfume es carísimo. Y la habitación se llena del nardo puro. Y sale el premio Nobel, Judas. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen? Ese dinero le hubiese dado a la ONG tal para que ayude a los pobres. ¿Cómo han hecho tremendo desperdicio? Y Jesús le responde, ¿no? Mira, los pobres siempre lo van a tener, pero lo que hizo esa mujer nunca se va a olvidar. ¿Qué está diciendo ahí? Cuando tú realmente, tú y yo, somos convertidos a Cristo. Escucha, iglesia. Lo más que tú atesoras en tu corazón, lo más que tú amas en tu corazón, se lo tienes que dar al Señor. Esa era, ella preparaba para el día de la boda, el día que se iba a casar. A las novias lo ungían con eso. Y como ella tenía una posición, parece, económica fuerte, ella había juntado eso. Ella renuncia al novio, renuncia a su casamiento para ungir el cuerpo del Señor, ungir al que amaba, ungir a aquel que adoraba, porque en ella había una metanoia. Ella se había arrepentido después de entender que el que estaba ahí era el Dios hecho hombre. Mire, Judas escuchó a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, sí, Pedro, Simón, hijo de Jonás, no te lo dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él sabía que el que estaba ahí era el Dios hecho hombre. Y cuando tú le adoras a Dios, no importa, hermano, tú te quedes pobre. Le entregas todo al Señor. Todo. Es esa adoración genuina, verdadera, auténtica, que no tiene precio, porque la salvación, lo que Dios nos ha dado, no tiene precio, amado hermano. Es todo o nada. El Evangelio es eso. Y ahí es donde él, en lugar de responder y arrepentirse, ¿qué hace? Decide traicionar a Jesús. Juan 12, los primeros versículos. Léanlo, hermano, en su casa. Él decide traicionar. Mire, la palabra de Dios te puede impactar de tal manera que en lugar de que tú te acerques a Dios y te arrepientas, termines odiando a Dios más todavía. Y decidas entregarlo, decidas traicionarlo. Cuando la palabra de Dios la recibe una persona no convertida, no transformada por el Evangelio, puede destruir tu vida, amado hermano. No, la palabra no destruye, sino en tú. Vas a responder negativamente y te vas a poner a pelear con Dios y hacer todo lo contrario. Esto es duro. Cuando uno mira la historia de la iglesia, y Jesús dice, ¿no?, que en una casa los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. Hermano, ha habido históricamente familias que cuando ha llegado el comunismo o quien sea, el Islam,
o cualquier enemigo del Evangelio y le han preguntado a los padres, ¿quiénes son cristianos de aquí? Y los padres, por preservar la vida, le han dicho, mi hijo, mi hija son cristianos. Y se lo han llevado y los han matado, hermano. Eso es traicionar. Eso es cuando no hay un encuentro verdadero y auténtico de salvación y conversión, amado hermano. Esas cosas pasan. Cuando no hay, ¿qué cosa? Una metanoia. Cuando no hay arrepentimiento. Cuando no dejamos que nuestra mente comience a pensar, a reflexionar, como dice el Salmo 1, en meditar en las cosas que estamos recibiendo, escuchando, oyendo, y yo me voy a mi casa y ahí me sigo estudiando. Señor, yo quiero que tú transformes mi mente, yo quiero un arrepentimiento verdadero. Señor, tú produces el querer y hacer por tu buena voluntad, produce en mí el deseo, Señor, de analizar esta palabra, de meditar en ella, de reflexionar de día y de noche. Señor, por favor, tu palabra es viva, tu palabra es viva, tu palabra transforma, tu palabra convierte, pero necesito que el Espíritu Santo me avive, que el Espíritu Santo avive en mí el ser de amar tu palabra. ¿Para qué? Para que yo pueda entender y mi conciencia pueda rechazar el mal y mis emociones se sujeten a ti y mi voluntad sea tomada por ti para hacer tu voluntad. Y yo tenga una verdadera vida arrepentida y no terminar como Judas. Después de bendecirme tanto, después de haber estado con Jesús tantos años y de ver la gloria de Dios, después de ver a Pedro caminando sobre las aguas, después de ver que solamente con la palabra el mar quedaba quieto, después de ver que un hombre que estaba muerto, yo olí cuando Lázaro salió de la tumba de los muertos, olí la muerte, pero después de que él oró, olía vida y Lázaro estaba vivo. Todo eso, amado hermano. Él fue de los que se quedó también cuando Jesús le dijo, ¿también se quieren ir vosotros? Y Pedro dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir si tienes palabra de vida eterna? Y se quedó también ahí, se quedó Judas. Pero no convencido, sino porque por la presión de grupos, porque él seguía aparentando. Y si seguíamos mirando la vida de Jesús, en todo momento él vio la gloria de Dios, amado hermano. Tú puedes ver la gloria de Dios y no ser parte de la gloria de Dios. Tú puedes tú puedes saber acerca de Dios y nunca oír a Dios. Porque hay una gran diferencia entre saber acerca de Dios, escuchar a Dios y oír a Dios. Muchos sabemos acerca de Dios aquí, muchos sabemos. Pero no lo conocemos, hermano. El que conoce a Dios tiene temor de Dios. El que conoce a Dios tiene temor de Dios. El que conoce a Dios se esfuerza por conocer más a Dios. ¿Me entiende? El que conoce a Dios es que se ha arrepentido de sus pecados. Hermano, Dios tiene poder. 11 eran los que quedaron. Uno se quedó fuera. Dios permita que ninguno de los que estamos aquí nos quedemos fuera, amado hermano. Pero mira, hay arrepentimiento. ¿Te imaginas que tu herencia, tu herencia mala vida, tu herencia corrupta, inmoral como el día de hoy hay en el mundo? No solamente en el Perú hay inmoralidad, hermano. No solamente en el Perú hay corrupción, por si acaso. A veces tenemos la idea que acá en el Perú, no, hermano, es a nivel universal. Son como los días de Noé, son las características de los días de Noé. Cuando Noé, antes que Dios mandara el diluvio universal, estas características se están volviendo a repetir. La corrupción, la violencia, la inmoralidad, todo esto que está viendo usted es parte de, como los días de Noé. Así que por favor, no crea que acá todo, no, hermano. Hay países peores que acá. Haití, el otro día, hermano, es un caos total. En Haití ya no hay gobierno. Haití es un caos total. Demos gracias a Dios que todavía por aquí Dios tiene misericordia y la gracia común todavía está aquí. La gente respeta a las autoridades. Todavía, amado hermano, oremos y clamemos, levantémonos con corazones arrepentidos. Dios nos ayude. Yo creo que, por eso que yo estaba en una lucha, digo, Señor, ¿qué predico? ¿En qué relación? Y él me dice, vuelve, termina con Judas, porque has hablado de Pedro. Cómo Dios puede restaurar, cómo Dios puede levantar. Pero también estamos hablando de Judas. Cómo Dios
aún después de dar un sinnúmero de oportunidades, dice ya no, ya. Y ya no hay más, ya no hay solución, ya no hay solución. Reacciona, amado hermano, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para tu Dios? Como decía, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué herencia tienes, joven? ¿Vas a dejar como Judas 30 monedas corruptas, 30 monedas inmorales, 30 monedas increíblemente malditas, y que con esas monedas se compró un lugar donde iban a enterrar a los muertos? ¿Te imaginas? Donación de Judas Iscariote, ¿no? Por haber traicionado a Jesús. Seguro que había un letrero, ¿no? ¿Te gustaría que haya un letrero y se te diga las cosas por la maldad? ¿Está esa cosa ahí? Se te recuerde como un símbolo de muerte en lugar de un símbolo de que a través de ti la vida fluyó. Porque eso dice lo que hicieron. Discutieron y al final llegaron a esa conclusión. Estos sinvergüenzas de la sinagoga dijeron, mire, ¿cómo vamos nosotros a devolver el dinero a la caja? Y si de ahí habían sacado ese dinero, de esa caja, para pagar a Judas. Y dijeron, ¿cómo vamos a manchar la caja? Mire, lo inmoral, lo corruptos. Pues a veces vemos corruptos queriendo corregir a corruptos, inmorales queriendo corregir a inmorales. No, hermano, solo el Evangelio de Dios. Solo Cristo tiene poder para corregirnos, para enmendarnos, para llevarnos. Y aceptamos la corrección de Dios. Pero ¿sabe qué cosa, hermano? En el Evangelio hay esperanza. En el Evangelio hay poder de Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí estamos llamados a ser traidores, a ser hijos del diablo, traidores. Somos llamados a ser hijos de Dios. Hijos de Dios, y le estamos fallando a Dios en esta mañana. Es tiempo que nos arrepintamos. Es tiempo de que volvamos. Y que no se te diga qué debes de hacer. Como decíamos hace 2 semanas, tú ven corriendo, decirme, pastor, yo quiero servir en esto. Pastor, tengo esto y quiero hacer con esto. Si tú no reaccionas, amado hermano, porque hasta ahora ninguno se me ha acercado. No sé si mi esposa se ha acercado, porque ninguno se me ha acercado, hermano. Cuidado, iglesia, estamos perdiendo el primer amor. Sabemos mucho la palabra de Dios, pero el primer amor ya no prevalece en nuestra vida. Padre, te doy gracias. Puede ser que Judas era el primero, pero en su corazón no había amor a ti. Pero aquí estamos, Señor, tú has dejado escrito esto para que nosotros no seamos hombres y mujeres de apariencia, hombres de que aparentamos y somos tan expertos que podemos engañar a todos, pero a ti nadie te engaña, mi Dios. Tú sabes cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Tú sabes lo que hay realmente, lo más profundo de nuestro ser. Por eso que en esta mañana vamos a compartir esta Santa Cena, Señor.